Na 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 líder. Na 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 líder. Na 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 líder. Na 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 líder. Líder, líder. Batman. Digo, líder. Amo al líder. No, por favor, no hablamos de esos líderes, si así se les puede llamar. Un líder cristiano no es más que un siervo que debe dar el ejemplo sin buscar su propia gloria. Tiene que ser alguien dispuesto a instruir en verdad, a exhortar con amor y a consolar con paciencia. Tiene que ser alguien que te lleve a seguir a Cristo y no a Él mismo, y predicar la palabra de Dios con integridad. Pero un líder debe ser una figura de autoridad, de poder y dar órdenes. No exactamente, Quique. Un líder no es un jefe, no es quien da las órdenes y se queda mirando. Pero nuestros líderes son figuras de autoridad. Toda la iglesia los sigue porque son un ejemplo. Veamos entonces cómo debe ser un líder cristiano. Bien, vamos a hacer una aclaración. Cuando hablamos de líderes nos referimos a todos los que tienen un cargo en la iglesia, sea pastor o diácono, que son los servidores. Estos son algunas características de un líder cristiano, sin embargo son cosas que todo cristiano debería tener. Veamos entonces algunas características fundamentales de un líder. Primero, ser siervo. Jesús les dijo, en este mundo los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo con prepotencia. Sin embargo, son llamados amigos del pueblo, pero entre ustedes será diferente. El más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo, y el líder debe ser como un sirviente. Ser siervo significa ser sirviente, es decir que debe estar para servir a los demás, no para que solo le sirvan a él. Fíjense en lo que Jesús mismo dijo, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Sea cual sea nuestra función en la iglesia, no debemos esperar a que nos atiendan. Por el contrario, debemos ser predispuestos a atender al prójimo y a servir en todo lo que podamos. Todos somos miembros de un mismo cuerpo, así que es importante que cada miembro cumpla su función. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que les he mandado, deben decir: somos siervos inútiles. No hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Esto nos lleva al siguiente punto. Ser humildes. Dice la palabra, el que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. Que ninguno se enaltezca, somos imperfectos, fallamos, erramos, caemos. El Señor es quien nos levanta, nos guía y endereza nuestro camino. Sepamos también dar un margen de error a nuestros líderes, siempre que sean bien intencionados. Reconozcamos a aquellos que trabajan a favor nuestro y nos instruyen. La carta a los Efesios nos anima a mantenernos siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Hago un paréntesis acá. Todos tenemos líderes, es parte del orden, porque a Dios no le gusta el desorden y el alboroto, sino la paz y el orden, como es costumbre en nuestras iglesias. Así que seamos tolerantes, no pretenciosos. No esperemos que los líderes jamás tengan un error. Muchas personas se decepcionan muy rápido porque un líder o un pastor no procedió como esperaba y se apartan de la iglesia, se alejan de Dios o simplemente siguen, pero pierden el interés. Yo fui una vez a una iglesia, pero no me gustó. Los líderes ahí eran muy fanfarrones. No pienso ir nunca más a ningún lado. No, yo estoy bien así. Un claro ejemplo es el de Rubén. Comprendamos que no todos entienden la palabra de Dios de la misma forma ni que todos la aplican de la misma manera. Sepamos discernir el espíritu de cada uno. Sepamos discernir cuándo es de Dios y cuándo no. Sepamos discernir cuándo hay buenas intenciones, cuándo hay entendimiento y cuándo no. Pero para eso tenemos que conocer y estudiar las Escrituras. Hay muchos que tienen apariencia de cristianos pero viven de una forma muy diferente. Dice 2 Timoteo 3:5, aparentarán ser muy religiosos, pero con sus hechos negarán el verdadero poder de la religión. No tengas nada que ver con esa clase de gente. Así que permitime decirte que no nos debemos quedar con los cristianos de domingo, quedémonos con los cristianos de verdad, quedémonos con aquellos que viven como hijos de Dios cada día de sus vidas y no una vez a la semana o cuando están en público.
sino como aquellos que viven en integridad, como verdaderos hijos de Dios, que lo adoran en espíritu y en verdad. Dice Santiago 4:6, Dios se opone a los soberbios y da gracia a los humildes. Y en Proverbios 16:18, al orgullo le sigue la destrucción y a la altanería el fracaso. Mi amigo, mi hermano, mantené la humildad porque no es por obras, para que no te gloríes, para que no te enaltezcas, para que no te envanezcas. Tercer punto, dar el ejemplo. De la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones, así los demás las verán y alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en el cielo. Un líder debe ser ejemplo en santidad, obediencia y testimonio. El liderazgo en un cristiano tiene que ser consecuencia de tener un carácter aprobado por Dios, no por títulos académicos, carisma, renombre o fama. Ya no necesito el diploma de la escuela secundaria. Soy intelectual, muy inteligente. Soy intelectual, muy inteligente. ¡Ay, qué bonito soy! Que no está mal, pero no tiene que ser el motivo por el cual lleve a alguien a liderar. Dice 1 Timoteo 4:12 que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta y en amor, fe y pureza. Si bien debemos dar el ejemplo, sobre todo como líderes, si tenemos un cargo, si estamos ministrando en la iglesia, nuestro principal ejemplo a seguir es Jesús. Él no pecó en nada. Ningún líder cristiano debe llevarte a otro camino que no sea a Cristo, ya que solo por Él llegamos al Padre. Cuarto punto, guiar. Guiar no es dar órdenes, guiar es orientar. Claro que podemos y nos pueden pedir cosas, no digo lo contrario. Si sepamos diferenciar que un discípulo es un siervo voluntario y no un esclavo. El líder no es igual al jefe, ni el discípulo igual al empleado. Un líder cristiano que obliga a obedecerlo o maltrata a sus discípulos fracasó como líder. La guía de un líder debe ser siempre apuntada a Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Dice Pablo, pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Claro que Pablo siempre los guió hacia Cristo, no buscaba gloria personal o que hagan las cosas para parecerse a él mismo, sino que hagan las cosas para que Dios esté con ellos. También le dice a los colosenses que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. El quinto punto es sembrar. Sembrar es predicar el evangelio. Regar es discipular. Estas son tareas de todo cristiano, sin embargo, no somos nosotros quienes damos el crecimiento. Dice Pablo, yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, que es el que hace crecer. El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. Así que entendamos que Dios es quien da el crecimiento, no tratemos de tomar ese cargo. Como discípulos, no pretendamos que asuman esa responsabilidad. Mi amigo, mi hermano, no le eches la culpa al líder, al pastor, ni a nadie. Asumí tu responsabilidad de buscar a Dios y crecer como hijo suyo. Veamos este ejemplo en donde Jesús predicaba con la verdad y muchos discípulos se apartaron. Dijo Jesús, por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús les preguntó a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído, y sabemos que tú eres el Santo de Dios. No todos están dispuestos a escuchar la verdad. La verdad ofende, la verdad confronta. Ni dispuestos a escuchar la verdad, ni dispuestos a seguir a Cristo. Pero para aquellos que creen y lo reconocen como Señor y Salvador, tendrán vida eterna y bienaventuranzas.
es fundamental conocer y poner en obra la palabra de Dios y hacer discípulos, no solo porque es mandamiento y nuestra gran comisión como hijos de Dios, sino también porque es para crecimiento personal y como iglesia. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y con esto concluimos. Debemos siempre progresar en la fe. Debemos crecer en espíritu. No te conformes con escuchar la palabra el domingo. Busca más, congregate más, aprende más. Sé mejor siervo. Sé de ejemplo para los demás. Sé guía, enseñá, instruí, consolá. Sé aprendiz, pero también maestro. Y sembrá. Olvidó la humildad. Y si ya lo estás haciendo, hacelo aún más. No esperes a ser líder, pastor o cualquier otro cargo en el ministerio. El tiempo es ahora. Así como estas palabras exhortan a los hebreos, te las comparto a vos como una exhortación con amor. Espero que medites en ellas. Tenemos mucho que decir sobre este asunto, sobre el sacerdocio de Cristo, pero es difícil explicarlo, porque ustedes son lentos para entender. Al cabo de tanto tiempo, ustedes ya deberían ser maestros. En cambio, necesitan que se les explique de nuevo las cosas más sencillas de las enseñanzas de Dios. Han vuelto a ser tan débiles que en vez de comida sólida, tienen que tomar leche. Y los que se alimentan de leche son como niños de pecho, incapaces de juzgar rectamente. La comida sólida es para los adultos, para los que ya saben juzgar, porque están acostumbrados a distinguir entre lo bueno y lo malo. Mi hermano, no es el motivo de esta palabra ofender a nadie. El motivo es animarte a que busques entender la verdad, no que vuelvas a los rudimentos de la palabra del Señor, no que te estanques, no que no avances. Tenemos que renovar nuestro entendimiento, no quedarnos con lo poco que sabemos. No ser agua estancada, sino una fuente que se renueva permanentemente. El enemigo te quiere estancado, pero Dios quiere que crezcas, Dios quiere que progreses, Dios quiere que enseñes, que lleves el Evangelio. Dios tiene planes de bienestar para vos. No te conformes con la tradición, no te conformes con la religión, no te conformes con una prédica semanal. Es poco. Hacé de cuenta que almorzás una vez por semana. ¿Cómo estaría tu cuerpo? Mal, ¿verdad? Así también está nuestro espíritu, si únicamente lo alimentamos una vez por semana. Busquemos de Dios cada día y a cada hora en nuestra vida, y ahí vamos a ver el verdadero cambio. Que el Señor los bendiga.